Buenos días a todos. El primer apóstol. Es como bien lo indicó Álvaro. Mi nombre es David Santiago Daza, hago parte del equipo técnico de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y tengo el rol de ser el administrador de la plataforma. ¿Listo? Como bien lo mencionó Juan Carlos y Rodolfo, ese primer instrumento de gestión. ¿Mejor? Ah, sí, sí. Listo. Como bien lo mencionaron mis anteriores compañeros, este primer instrumento de priorización, el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial, es el primer instrumento de gestión reglamentado mediante el decreto 1630 del año pasado, que estableció 4 instrumentos, como lo mencionó Juan Carlos, en el que nos vamos a centrar en este primer instrumento, que es el Inventario Nacional de Sustancias Químicas de Uso Industrial. ¿Listo? El decreto estableció que el Ministerio de Comercio tendría el rol de administrador de la plataforma. Como lo vimos ayer, algo muy similar pasa con el sistema con la aplicación de RPKE, que el diseño conceptual es de Ministerio de Ambiente, pero el desarrollo y la administración está a cargo del Ministerio de Comercio. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a entrar un poco más en énfasis a lo que se mencionó anteriormente, en el que cuáles son las condiciones que se necesitan para que las sustancias se dan a ingresar al inventario. Entonces, como lo mencionamos, que sean sustancias monoconstituyentes, multiconstituyentes o las que están incorporadas en mezclas. Se deben cumplir sí o sí 4 criterios para que las sustancias sean tenidas en cuenta. ¿Listo? El primero es que este inventario, ese instrumento está diseñado para productores o importadores, o sea, quienes fabriquen o ingresen las sustancias químicas al territorio nacional en una cantidad mayor a 100 kilogramos año. ¿Listo? Adicional, que estas sustancias, una vez cumplan ese criterio de que tengan un volumen mayor a 100 kilogramos, que cuenten con alguna clasificación de peligro bajo el sistema globalmente armonizado, y que estas sustancias, una vez cumplidos esos 3 criterios, no se encuentren dentro de las exclusiones. ¿Sí? Entonces, recordemos que las exclusiones se encuentran dentro del decreto 1630, así como en el anexo 1 del instructivo de licenciamiento, que ahorita lo veremos con más detalle. ¿Listo? Entonces, lo que tiene que hacer cada organización, cada entidad, ya sea persona natural o jurídica, es entrar a revisar la información, hacer un inventario propio y aplicar cada uno de estos filtros para saber si aplica o no aplica sus sustancias para poderlas ingresar al sistema. El inventario, por el decreto que ha establecido que va a funcionar, o sea, que va a recolectar información obligatoria de los 3 primeros años, 2021, 22 y 23. Esta información se carga año fiscal vencido y el decreto estableció que la información que se ingrese, los usuarios, en este caso las entidades, tienen un plazo hasta mayo de 2025 para ingresar toda la información correspondiente a los años 2021, 22 y 23 y de ahí en adelante una actualización anual. Igualmente, algo que menciona la norma es que aquellas empresas, entidades que son objeto de la norma y cuyo volumen de producción no supere los 100 kilogramos, pueden hacer un reporte voluntario de la información. Listo, pero digamos es que de pronto cuando hacen en su balance interno y se dan cuenta que las sustancias cumplen las anteriores condiciones, pero no cumplen por el tema del umbral, si quieren hacerlo, lo pueden hacer de manera voluntaria. Igualmente la plataforma está diseñada, como les digo, o sea, la obligatoriedad es que es año 2021, 22 y 23, pero de las empresas, las entidades pueden hacerlo en años anteriores, la plataforma lo permite. Listo, como para tener una mayor capacidad de datos dentro de la plataforma. El aplicativo entró en funcionamiento el 31 de mayo mediante la circular 018 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el cual se le informa a los usuarios la puesta en marcha del mismo y la ubicación y dónde estará alojado. ¿Listo? El ingreso al aplicativo, el donde está alojado, es dentro de la página del SICAL. El SICAL es el Subsistema Nacional de la Calidad y es una herramienta con la que cuenta la Dirección de Regulación
en el que es una asociación de empresas público-privadas que están relacionadas con la infraestructura de la calidad en el país. ¿Listo? La página simplemente es www.cical.gov.co. Nosotros al ingresar ahí, vamos a la opción de herramientas y encontramos el enlace de acceso directo al Inventario Nacional de Sustancias Químicas. Digamos que cuando seguimos esa ruta, llegamos directamente a esa parte. El decreto mencionaba que una vez expedido teníamos 6 meses para tener la plataforma y para tener su respectivo instructivo de diligenciamiento. Entonces, todos los usuarios, cuando llegan a esta parte, pueden descargar el manual primero antes del proceso de registro. La idea y siempre la invitación que se hace es que lean esta guía, este instructivo de diligenciamiento, antes de proceder al proceso de registro. Entonces, este es un documento elaborado por el equipo técnico del inventario, en el que se trata de recopilar como todo lo que requiere un usuario para que pueda ingresar la información sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Está diseñado en un modelo de paso a paso para facilitar la tarea del ingreso de la información. Cuando los usuarios se registran en el aplicativo, el Ministerio de Comercio cuenta con un convenio con la DIAN, en el que las personas naturales o jurídicas ingresan su NIT y el sistema arrastra una información básica y el usuario la complementa. Entonces el usuario ya la complementará con datos de correo de notificación, datos de representante legal, etcétera. Entonces el usuario simplemente ingresa su NIT, se recarga cierta información, el usuario la complementa, acepta la política de tratamiento de datos y de manera automática el sistema le genera una contraseña que le llegará al correo registrado para notificaciones. Ya dentro de la herramienta, la información que se solicita, que es de información de identificación de las sustancias químicas, es el tipo de sustancia, ya sea monoconstituyente, multiconstituyente o si está presente en mezcla, el carácter de la misma, si es sustancia orgánica o inorgánica, nombre comercial, nombre común, si se dan cuenta o cuando lo dan con detenimiento, dentro de este apartado van a haber campos que son obligatorios. Entonces, dentro de los campos que son obligatorios, son para ayudar en ese paso de verificación y validación de las sustancias químicas en caso de ser requerido. Entonces, por eso es que encontramos que el número CAS, el peso molecular y la fórmula molecular son los campos obligatorios. Listo, que nos ayudan a ese proceso de identificación de las sustancias químicas. Como bien lo mencionaba Juan Carlos, en este aspecto de identificación de las sustancias químicas, contamos con ese apartado de confidencialidad. ¿Sí? En ciertos casos, cierta información de las sustancias químicas cuenta con ese carácter confidencial, entonces los usuarios pueden sencillamente seleccionar qué casillas de la información desean que tengan ese carácter de confidencialidad y añadir un soporte. Entonces, ese soporte está sustentado por la decisión andina 486 del 2000 y la ley 1712 de 2014. Sencillamente los usuarios ingresan, suben un documento en el que manifiestan el por qué la información que seleccionan tiene ese carácter de confidencialidad, ya sea una patente, secreto comercial, etcétera. En cada caso, el usuario determinará el por qué. Dentro del aplicativo siempre se concibió para que el usuario tuviera a su disposición bases de datos. Entonces, en este caso, cuando los usuarios ingresan la información, inicialmente, como lo vemos acá, en esa parte, el número CAS puede ser seleccionado de una base de datos que ha sido construida por el equipo técnico, que actualmente cuenta con más de 67,000 sustancias. Como les digo, esta base de datos ha sido construida netamente por el equipo técnico y lo que se espera día a día, o sea, es que este aplicativo, como es muy dinámico, se vaya actualizando constantemente para poder tener una base de datos más robusta. Entonces, cuando yo como empresa voy a ingresar la información y no encuentro mi número CAS ahí, el usuario puede generar una solicitud de CAS en el que está determinado mediante el manual que esa solicitud en su proceso de validación no tiene que demorar más de un día hábil. Es decir, el usuario ingresa el número CAS, hace la solicitud del número CAS
el administrador valida, aprueba, y en menos de un día ya tendría que tener su sustancia incluida dentro de la base de datos para poder continuar con el proceso. Las otras bases con las que cuenta el aplicativo son bases de código CIU, de actividad económica, y código CPC de clasificación central de productos, en las que el usuario, mediante los buscadores con los que cuenta la herramienta, ya sea por palabra clave o número, puede acceder a ellos y seleccionarlos. El aplicativo recopila la información de sustancias químicas mediante 4 submódulos. El primero, que digamos que ya vimos, que fue el de identificación de la sustancia. El segundo, que es la identificación y clasificación de peligros SGA, en el que los usuarios, bueno, algo que tiene la herramienta que es muy bueno, es el tema de que está diseñada de tal manera que los usuarios sencillamente seleccionen la información mediante el uso de listas desplegables y dependientes, y no tengan que digitalizar la información, no tengan que ingresarla por ellos mismos, sencillamente todo va a ser seleccionar. Entonces, así se hace en el submódulo de identificación y clasificación de peligros, en la parte de usos identificados y en la parte de producción e importación. Muchas veces para las empresas es complicado ingresar toda esta información, pero digamos siempre hacemos la claridad que el primer año, el primer reporte es el que demanda mucho más tiempo, mucho más recursos. Por toda la información que se ingresa, ya las actualizaciones anuales están dadas principalmente al tema de producción o importación. ¿Listo? Esa información de producción o importación no se especifica si se produce tanto o se importa tanto, sencillamente se le pregunta, ¿produce o importa y en qué cantidad? ¿Sí? Porque ya la empresa se encarga de hacer su balance interno y saber si tiene que o no, en cuánto excedió el umbral o en cuánto está el manejo del producto. Digamos que hasta donde lo vimos ahorita es la manera de hacer el cargue online o el cargue de sustancia a sustancia, en el que el usuario puede ir ingresando la información, cada información de cada sustancia, o también se puede hacer de manera masiva. El módulo de carga masiva está diseñado mediante el uso de 4 hojas de Excel, ¿sí? Una para cada submódulo que vimos, de identificación de la sustancia química, clasificación SGA, usos identificados y el de producción o importación. Entonces, el usuario descarga estas plantillas, ingresa la información y puede subir una a una. ¿Listo? ¿Cuál es el eje principal de este tipo de este módulo? Que el usuario debe ingresar primero la plantilla de identificación de las sustancias, porque parte de la identificación es el CAS. Entonces, de ahí las siguientes hojas de Excel van a tener como identificador la manera de enlazar la información, es el número de CAS. De igualmente, digamos, algo que vale aclarar es que estas plantillas que se descargan en los módulos de clasificación de producción cuentan con listas desplegables para que los usuarios sencillamente elijan la información y que no ocurran errores de digitación al momento de colocar la información. Cuando se hace el proceso de carga, ya sea sustancia a sustancia o se haga de manera mediante el uso de carga masiva, los usuarios deben radicar la información. La plataforma está diseñada para que, digamos, los usuarios puedan hacer pequeños cargues o ya un cargue de información completa, pero siempre visualizando la información que está disponible dentro de la herramienta. Antes del proceso de radicación y de validación, toda la información puede ser consultada y puede ser editada. Recordemos siempre que la obligación es que los usuarios, la obligación está en que los usuarios son los responsables de la información que suban y siempre validarla. Entonces, por eso digo, antes de esta etapa de radicación, los usuarios pueden editar y validar la información. Una vez radicada el formulario que llamamos y ya ingresada la información oficialmente al inventario, la información no va a poder ser editada por el usuario, a menos de que se haga una solicitud directa para poderla editar. ¿Listo? Y en cuyo caso esa edición estará dada por el mismo usuario. ¿Listo? O sea, siempre va a quedar en el sistema la trazabilidad de solicitud de modificación de información, y para que, digamos, se envía una solicitud, perdón, el administrador habilita la edición, el usuario modifica la información que tenga que modificar y nuevamente la información ya queda ingresada en el formulario. ¿Listo? Este proceso de radicación de formulario
se diseñó igualmente listas desplegables y en el cual nosotros vamos a ver generado un documento en PDF en el que nos va a resumir la información que nosotros vamos a radicar. ¿Listo? Este documento es de la manera oficial en la que ingresa y se firma de manera electrónica por cada usuario. Es decir, cuando el usuario ya valida la información, le da generar, es muy parecido al proceso que maneja la DIAN, en el que se genera una firma electrónica mediante una clave dinámica que llega al correo del representante legal autorizado y que está en el correo de notificaciones registrado en el sistema. Entonces, el usuario genera la clave dinámica, la clave llega de manera automática al correo, la ingresa en la plataforma se la solicita y de esa manera el documento queda generado y firmado electrónicamente para ya ser parte oficial del inventario. Digamos que esto es a grandes rasgos cómo funciona la herramienta. Como lo mencionaba Juan Carlos, actualmente la plataforma está en diseño. Si bien entró a funcionamiento el 31 de mayo, actualmente seguimos trabajando en el tema del desarrollo informático en temas como el módulo de representante exclusivo del exterior y en el tema de reportes. ¿Listo? Algo que también cabe mencionar es que ese tema de reportes está orientado siempre a que los datos sean anonimizados. Es decir, no vamos a encontrar información específica por empresa, sino sencillamente agrupado de grandes lotes de información. ¿Listo? Porque siempre el desarrollo, la construcción del aplicativo está garantizando el carácter de confidencialidad de cada entidad. Nosotros sencillamente, cuando esté generado ese módulo de reportes, vamos a tener la posibilidad de tener la información específica, la información de cada sustancia, pero no, digamos, de las entidades. ¿Listo? Digamos que quise mostrarlo hacia grandes rasgos. Por lo general, el trabajo que se hace conjunto con Minambiente es hacer talleres de socialización en las regiones, en las que sencillamente se hace un ejemplo en vivo, en el que se desglosa toda la herramienta y se va explicando paso a paso. ¿Listo? Pero como les digo, en este momento lo estamos mostrando así y la invitación es siempre a consultar el manual de usuario. ¿Listo? Este manual de usuario ya lleva su tercera versión. Creo que salió primero el manual que el aplicativo y digamos, si somos, digamos, muy receptivos en torno al funcionamiento y lo que esté dentro de ese manual. Porque no, cuando uno está de este lado, quizás hay cosas que no ve. Entonces, por eso les digo, o sea, lo que podemos ver el día de hoy puede ser un pantallazo, pero lo que vamos a ver dentro de 2 meses puede que varíe. ¿Listo? Desde el Ministerio de Comercio tenemos la ventaja de tener un profesional contratado para el tema de desarrollo informático. Y entonces, siempre, digamos, desde el lanzamiento de la plataforma, hemos recibido inquietudes por parte de los gremios, por parte de particulares, por parte de industrias, y que ayuda a consolidar la herramienta. ¿Listo? Entonces, por eso siempre les digo, o sea, la ventaja es que un usuario puede descargar el manual, leerlo, puede crear un usuario. La información no queda radicada hasta que no se genere el radicado. ¿Listo? Es algo que quizás muchas industrias no tienen claro, porque a fecha de hoy hay 47 usuarios registrados, pero ningún formulario radicado hasta el momento. A fecha de hoy, en nuestro inventario sigue en 0. ¿Listo? Entonces, y según la experiencia que hemos tenido con las inquietudes que nos han llegado, quizás hay como un temor porque no saben bien cómo funciona la herramienta o no logran terminar completamente todo el proceso, ¿sí? Desde nuestra parte consideramos que es un proceso muy sencillo, pero digamos igual estamos comprometidos con el hecho de que contamos con un canal para comunicación directa que tenga que ver con este tema del aplicativo, que es el correo SQIUI de sustancias químicas de uso industrial @mincid.gov.co. Listo, digamos que dentro del instructivo de licenciamiento se estableció como el canal de comunicación directa con todo lo relacionado con el funcionamiento del inventario. Se piensan hacer, o sea, hay proyectos desde Minambiente, desde que puede haber como una guía de recopilación de la información, porque digamos también hemos encontrado que las empresas tienen
el inconveniente de que no saben cómo o hasta ahora están recolectando toda la información que se solicita. ¿Listo? Entonces, la idea es que masificar el manual y masificar el uso del aplicativo. ¿Listo? Entonces hay un proyecto de hecho con Minambiente para poder hacer esa parte de tutoriales o unas guías más prácticas. Y al igual se quiere también sacar como un documento de preguntas frecuentes. Porque digamos desde la parte técnica a veces es muy desgastante estar respondiendo las mismas preguntas que pueden tener diferentes usuarios. ¿Sí? Entonces, siempre que se hacen por eso, esos eventos de socialización, lo que se procura siempre es tener la mayor cobertura posible para evitar ese reproceso en responder preguntas que siempre llegan al respecto.